A continuación, Mi Derecho a Hablar. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar. Hola amigas y amigos de Telesucesos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa Mi Derecho a Hablar. Un programa que se dedica a analizar aquellas temáticas de derechos humanos que nos afectan en el día a día. En días pasados, las ecuatorianas y los ecuatorianos hemos atravesado por una experiencia triste, una experiencia indignante, una experiencia muy dramática, y es que el caso de Emilia, la niña que fue agredida sexualmente y luego asesinada y posiblemente cayó en redes de trata, que es lo que se ha comentado desde las versiones oficiales, nos ha estremecido como sociedad y nos pone a pensar ciertamente cómo están nuestras hijas, nuestros hijos, las niñas y los niños de este país protegidos y cuáles son los mecanismos que permiten prevenir que este tipo de situaciones se produzcan en la cotidianidad. El día de hoy hemos invitado para hablar de este problema a Juanita Francis. Ella es coordinadora del colectivo Mujeres de Asfalto y además está llevando adelante una campaña junto con la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria, el Ministerio de Industrias y Productividad y la propia Asamblea Nacional para promover acciones preventivas, formativas, de promoción y mecanismos que permitan a las madres y a los padres y en general a la sociedad atender y estar pendientes de todas aquellas cosas que nos pasan, que les pasan a nuestras hijas e hijos y que a veces no lo notamos porque pueden ser muy sutiles o simplemente las consideramos normales. Bienvenida Juanita, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Empezamos con la entrevista. ¿Qué opinas del caso de Emilia que ocurrió en estos días? O sea, Emilia es uno de los casos que ha pasado en el año, ¿no? Desgraciadamente nos enlutamos el Estado ecuatoriano y nos enlutamos porque Emilia justamente nos pone en la visibilidad de que la sociedad, cómo nos estamos cuestionando los espacios de crianza, pero también nos estamos cuestionando una sociedad violenta, que nuestros niños y niñas están en riesgo, que las mujeres continúan en riesgo. Yo cuestionaba mucho el tema de las redes sociales, de cómo se manejó el contenido, el nombre, los nombres, la imagen de la niña, y la cuestión es que también era lo que la gente pensaba y expresaba. Decían, es que hay que ser precavidos con los niños. Y yo más bien creo que los niños tienen derecho a ir a la escuela de forma libre y no sentir miedo para ir a estudiar. No tienes que sentir miedo de salir a la calle y ir a estudiar. Emilia iba a estudiar y eso no puede ser cuestionado. O sea, no se puede trasladar la culpa a la familia ni a la víctima. O sea, yo creo que es más bien replantearnos como sociedad qué tenemos como espacios, qué es lo que está pasando. Otra compañera me comentaba, antes de Emilia pasó en Salinas también, el asesinato de una niña. Y en condiciones violentas, abuso sexual y en circunstancias complejas, y eran adolescentes. Entonces, yo sí creo que Emilia como que nos vuelve a levantar la necesidad de acciones conjuntas para la prevención y la erradicación. Yo creo que tiene que ser, esto inicia, el pacto que comentabas hace un momento, inicia como una propuesta de hace un año, de plantearnos cómo generar espacios de convergencia diversa, ¿no? Desde varios sectores, humanamente convencidos de que se puede aportar más. Bueno, es importante, de hecho lo que tú dices es cierto. La Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 5 mujeres mujeres adultas, ha sufrido algún tipo de violencia sexual cuando era niña. Y 1 de cada 13 adultos hombres también ha sufrido violencia sexual en algún momento de su infancia.
Y en ese sentido, por supuesto que existen secuelas graves, hay secuelas en lo psicológico, hay secuelas en lo físico, hay secuelas en la integridad de las personas, inclusive en su propia edad adulta. De hecho, ahora mismo, en el marco de la consulta popular, se está planteando la posibilidad de que los delitos o la posibilidad de iniciar acciones contra personas que abusaron sexualmente no prescriban. Y es precisamente porque las personas cuando están adultas quizá puedan vencer ese miedo que tenían de niñas y de niños de contar lo que les pasó y las personas responsables puedan responder por sus actos. Entonces, efectivamente, es un asunto, como tú lo señalas, de salud pública. Planteabas el asunto de la prevención. ¿Qué podemos hacer? Independientemente y sin querer responsabilizar, por supuesto, a la familia, y de la familia a la madre, porque finalmente siempre recae en la madre la responsabilidad de lo que le pasa a las niñas y a los niños, sin pretender que se responsabilice a esta persona dentro del núcleo familiar, sino más bien lo que tú planteas. ¿Qué mecanismos de prevención pueden realizarse en el Ecuador y que ciertamente puedan prevenir este tipo de abusos sexuales? Recordemos el caso Ampetra, recordamos el caso de los 100 niños que fueron abusados también en Guayaquil, ahora el caso es de Emilia, con el agravante además de que podría tratarse de una red de trata o de pornografía infantil, y en general una gran cantidad de personas que han sufrido este tipo de violencia, que es la peor de las violencias, y que no han tenido mecanismos de protección o de prevención, o quizá estos mecanismos no han sido adecuados tanto en la prevención como en la protección. Yo creo que primero, me vuelvo al pacto porque se lo ha pensado, ¿no? Se lo repensó porque hay muchas estrategias preventivas, pero no nos tomamos el tiempo de evaluar qué tan eficientes y eficaces y humanamente racionales han sido para los territorios. Ahora vamos a implementar 2 líneas, ¿no? Una que es muy famosa, ¿no? Que es el tema de sensibilizar a los territorios con contenidos, con cine, con un poco de ejercicios, contándoles procesos, y la otra que es una estrategia comunicacional. Por eso este pacto tiene como 4 actores claves, ¿no? Está la empresa privada, está el sector social, está una línea de comunicación, que en este caso es comunicación estratégica, y está el Estado. ¿Cómo piensan, por ejemplo, trabajar con los mecanismos ya existentes? Hay juntas cantonales de protección de niñas, niños y adolescentes. Ahora mismo se acaba de aprobar hace unos meses, hace más de un mes o un poco más o menos de un mes, la ley para la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas, y al poco tiempo aparece el caso Emilia, ¿no? Pero estos mecanismos desarrollan un sistema de protección en el cual se habla de la prevención, la promoción, y se habla también de los mecanismos de tutela, es decir, cualquier persona, madres, padres, niñas y niños, cualquier persona puede presentar una denuncia y solicitar inclusive medidas cautelares que permitan prevenir este tipo de cosas. En el caso de Emilia, por ejemplo, ¿cómo habría operado este sistema de protección si se detectaba a tiempo esta problemática que le ocurrió a ella? Por ejemplo, el tema de Emilia, lo que pasa es que Emilia tiene dos líneas, ¿no? Una que es el supuesto que se presume el tema de la trata y explotación sexual infantil, ¿no? Que algunos medios decían prostitución infantil y yo decía, señor, no se puede usar esos términos porque son infantes. Una. Y 2, el tema del círculo familiar. Entonces, en el caso de Emilia hay como que 2 vertientes que tienen que ser como que reconfigurados los delitos, tiene que ser como que vuelto a analizar el tema, en qué circunstancias se da el tema de la trata. Si me hablas de trata, fue la primera vez, cuántas niñas estuvieron involucradas, cómo ha sido el contacto de Emilia con los tratantes. Pero el testigo clave ahora está muerto, ¿no? El aparente testigo clave, porque hay 3 detenidos, ¿no? Entonces esos 3 detenidos tienen que declarar y se tiene que configurar las pruebas y el delito y en qué condiciones y en qué contexto se había dado, ¿no? Para que se pueda también, porque se presume que es trata, pero no está claro el tema. Correcto. Y el otro tema del círculo familiar, hay que recordar que a veces los números no nos gustan, ¿no? Pero siempre hay dentro, el primer espacio que se estudia cuando son temas de abuso y acoso son dentro de los círculos familiares. Las estadísticas lo mencionan, Exacto. como tú mismo lo has dicho, Suena la propia cruel, OMS. Suena cruel, pero siempre son personas cercanas. Yo creo que si Emilia hubiera visto a un desconocido que le hubiera llamado la atención,
Emilia no hubiera ido. Porque además nuestros padres y nuestras madres siempre nos dicen, no hables con desconocidos. Si se te acerca una persona y quiere llevarte a algún lugar, tú dile que no. Pero no pasa lo mismo con los conocidos, ¿no? Uno está, de hecho, en el caso de Emilia, esta persona que se la llevó, leía yo en las noticias de prensa que trabajaba a veces con ella en los temas de gimnasia y también en la animación de fiestas infantiles. Es decir, era una persona confiable. Y recuerdo bien un caso en Manabí, de una niña y de su madre, que en este caso el abuso sexual fue realizado por el jefe de su madre, y luego de eso pues inclusive este proceso se dio en el año 2013 y tenía ciertas relaciones de poder, influencias políticas y todo esto, pero la forma en que esta persona, y por la cual no pudo pararse un poco el proceso de sanción penal, fue precisamente porque se configuraba, ¿no? Él era el jefe de la mamá le dejaba encargada a la niña con él, él se ganó su confianza, y cuando se ganó su confianza, entonces ocurrió el abuso sexual. Y así pasa en muchísimas ocasiones, es decir, le dan regalos, les llevan a pasear. Entonces empiezan a naturalizar ciertas relaciones que no son naturales. Correcto. Y el tema es que lo naturaliza y lo normaliza. Entonces... Luego van subiendo de tono y también piensan que es por cariño, ¿no? Continúan en la misma línea. Pero en el tema de trata, yo siempre, cuando hemos trabajado prevención, siempre repito que hay como elementos, ¿no? que a los padres sobre todo le va despertando desconfianza. El tema de cómo comunican, qué comunican, y también siempre les viro un poco la historia, ¿no? ¿Qué pasaría si tú fueras el que te encontraras en las condiciones que te generan confianza? Los tratantes generan psicológicamente el manejo sobre la víctima. Te hacen una lectura de las personas. La trata de personas es con mujeres adultas también, exacto, ¿no? La seducción indistintamente. Para configurarlo no necesitas que sea adulta o trabajadora sexual, o que no lo sea, o que sí lo sea. Sino que es como... Ni la condición económica. Pero así como te condicionan. O sea, la trata es una fuerza que necesariamente no es física, puede ser psicológica, hay una manipulación de tu voluntad y está condicionada y puede ser un tema emocional o un tema financiero. Por eso ocurre a veces que las víctimas de trata adultas tienden a, cuando hay estos operativos y logra recuperarse a las personas que se encuentran o que son víctimas de trata, generalmente ellos o ellas tienden a regresar con su tratante, ¿no? Con su agresor. Y precisamente por la lógica de que él es el marido, entre comillas, o que él la ama y que por eso ella tiene que ayudarlo, es decir, desarrollan ahí una relación absolutamente tóxica, pero además una manipulación, una relación de poder que hace perder ciertamente la voluntad, en personas adultas, en niñas y en niños muchísimo más. Es, ¿no? Mucho más fácil realmente. Y el otro detalle también es que... en el Estado ecuatoriano. Yo sé que el Ministerio del Interior está realizando estrategias, protocolos conjuntamente con la OIM y han desarrollado más en zonas fronterizas. La frontera norte creo que es una de las más fortalecidas aparentemente con esos productos. Pero la cuestión es que la trata, indistintamente de que si eres una fronteriza o no, está ahí. O sea, es un problema real y puede ser de casa a casa, no necesitas cruzar fronteras. La trata se puede dar del vecino al vecino. Es los mecanismos que usa para tenerte dominado o que usa para tenerte dominada. Y la otra cuestión es que yo siempre recalco es que cuando son infantes, como no tienen todavía esa distinción de lo bueno, lo malo, esto, se complica que hablen del tema. Y además hay una carga de la culpa. Yo hace poco conversaba con alguien y me decía, ahora que está un poco más grande, cuando fue violentado, nunca lo dijo. Primero que era un chico, ¿no? Y nunca lo dijo porque tenía miedo que su mamá le pegara. Mientras tanto, había un primo culpables, ¿no? dentro del círculo del hogar que estaba abusando. Pero no hablaba porque no sentía la confianza para decirlo, pero además porque esa criatura, o sea, ese infante, se sentía con la culpa de que él estaba haciendo algo malo. Entonces, es cómo generas dentro de tu hogar, con todo el respeto, el tema de condiciones de confianza para que el infante pueda conversar y hablar del tema. Y que el proceso judicial también no sea lacerante para el infante. Claro, porque el proceso, ¿no? exacto, porque el proceso judicial, tanto para la familia
como para el infante, es un proceso también doloroso, porque es un proceso de contar la historia, de narrarla constantemente, aunque parezca trillado, pero son como el proceso judicial, como el Estado también es un poco violento con los procesos y se olvidan a veces del acompañamiento. Hay casos en que la gente renuncia al acompañamiento porque se da cuenta que la secretaria está hablando de tu caso, el conserje está hablando de tu caso. Entonces el sigilo de la información al interior de la estructura judicial es fundamental. Por supuesto, la cadena de custodia. De hecho, aquí mismo se filtraron imágenes hasta de esta persona que falleció. Sí. En ¿Y el con qué momento facilidad? mismo en el que había fallecido, con muchísima facilidad. Ajá. A mí me llegó a mi WhatsApp una fotografía con muchísima facilidad y es algo que se produjo dentro de un centro de rehabilitación social. Y el otro tema además es que el caso de Emilia y en general la explotación sexual comercial pasa también por una lógica, independientemente de la posición que se pueda tener con respecto a la explotación o a la prostitución o al trabajo sexual, que es otra cosa completamente diferente. En el caso de lo que le pasó a Emilia, que todo lo que se detalla, cómo ella fue agredida sexualmente, cómo fue violada, filmada, utilizadas sus imágenes para pornografía infantil, que no sabemos, a lo mejor están circulando en la nube, internet, en la nube, y nosotros no sabemos, ¿no? Que es otra de las cosas que se deberían también investigar. Quizá por ahí haya un hilo conductor de los responsables de este tema. Claro. Pero haber sido filmada en público, que es una cosa que es considerada gravemente ultrajante, con toda la transgresión a su cuerpo, transgresión física, y luego la forma en que fue asesinada, creo que nos da cuenta también de cómo el cuerpo femenino se considera un objeto, se considera una mercancía, se considera poco más que un trozo de carne, ¿no? Claro. Y que, por ejemplo, yo hace unos días cuestionaba que medios de comunicación social, portadas como las de Diario Extra, banalicen, que hagan chiste de este tipo de cosas y que el femicidio se presente también como un mecanismo o un gancho para vender periódicos. Entonces, ese tipo de cosas también debería hacernos reflexionar, ¿no? Sí, o sea, el medio y quien genera también la información. O sea, yo decía, en algún momento hay que sentar a todas estas niñas de televisión, a todas estas chicas que hacen, y hay que sensibilizarlas. Yo creo que lo que a veces también, Paulina, y con todo el respeto, yo sí cuestiono mucho el Diario Extra, ¿no? Y cuestiono esto que hizo específicamente. Pero fue el único medio que se levantó con el tema de Toño Abril. Fue el único medio que cuestionó que Coavisa le diera pantalla a un abusador sexual y que lo victimizara porque se transformó en evangelista. Mientras la víctima de la agresión sexual o de la presunta agresión sexual, como lo quieran determinar, estaba invisibilizada. Y el victimario estaba transformado en una víctima mediática por uno de los medios más vistos del país. Y mira que es Televisión Nacional, independientemente, porque aquí no se trata del medio de comunicación, sino de los mensajes discriminatorios, sexistas, los contenidos que se emiten, que puede ser de un medio público, de un medio privado, y de un medio comunitario inclusive, y que siempre deben ser cuestionados por la sociedad. Veía ayer en un programa de farándula indignada absolutamente cómo el tema permitía levantar el rating en horas de la tarde, y en medio de todo el tema de Emilia se lanzó una promoción que marca al número tal y te ganarás tal cosa, ¿no? Entonces, y era un canal administrado por el Estado, que en este caso es TC Televisión. Entonces, ese tipo de cosas sí nos tienen que hacer reflexionar también en cuál es el rol de la sociedad, cuál es el rol de la familia y el rol de los medios de comunicación social en este tratamiento. Claro. No puede ganarse dinero, aprovecharse comercialmente todo tipo de temática, y mucho menos algo tan sensible como el caso de Emilia, que nos ha conmovido, pero además su familia debe estar en este momento pasando el peor momento de su vida. Es Navidad y su Navidad va a hacer un duelo. Hacer un duelo, efectivamente, para la familia de Emilia, que han buscado en sus creencias la resignación, el perdón, pero que en el fondo posiblemente todavía estén esperando que se sancione a los responsables de este yo creo que la impunidad no puede ser permisible, ¿no? Algo que reflexionamos muy al interior, y es que en un Estado de Derecho el tema de la impunidad no puede ser permisible. En un Estado de derechos, que es el Ecuador, la impunidad no puede ser permisible. Y hay que exigirla todo el tiempo, ¿no? Y hay que hacer seguimiento. Yo creo que la sociedad civil, la organizada y no organizada, tenemos una seria responsabilidad y compromiso. O sea, no podemos ser actores ausentes de este tipo de cosas, de este tipo de casos.
Y la otra es que tampoco yo creo que las organizaciones sociales tenemos que aprender a ser más conciliadoras entre nosotras. Se cuestionó mucho el tema del pacto, te cuento. Y se cuestionó porque decían cómo la empresa privada va a fortalecer un tema como este. Que es un error, realmente. Yo ciertamente creo que yo creo que más bien deberíamos replantearnos cuáles son nuestras estrategias para justamente conseguir objetivos que son comunes. O sea, ¿quién no se ha indignado por el caso de Emilia? ¿Quién no se ha indignado cuando una mujer es agredida en la calle? Y la cuestión es que a veces no sabemos qué hacer o cómo actuar. Claro, pero precisamente lo que hay que combatir y combatimos todo el tiempo son los prejuicios. Es decir, exacto, el sector privado puede ser un agente importante. De hecho, y sí quisiera que nos cuentes del pacto, es necesario que en este país haya un nuevo modelo de gobernanza. Una gobernanza que involucre al sector, al Estado, que involucre al sector de la sociedad civil, que involucre a la academia, pero también que involucre a las empresas del sector privado, que son muchísimas las que están interesadas bajo el principio de la responsabilidad social en promover acciones de defensa de los derechos humanos. Y en esa línea hay que aprovechar también esos espacios que permiten que se amplifique, que se haga mayor la posibilidad de promover y de prevenir acciones como el caso Emilia y de otros muchísimos casos que conocemos y que seguramente seguiremos conociéndonos, seguiremos estremeciéndonos en el futuro. Sí, yo quiero como que ordenar, ¿no? Un poco. Y es que la empresa privada también nos enseñó, yo digo nos enseñó porque yo iba también con muchos prejuicios, ¿no? Correcto. La empresa privada, cómo ven el tema de los niños, cómo ven el tema de las mujeres. Y me encontré con un hombre, el ingeniero, el presidente de la Cámara, totalmente sensibilizado antes del tema, ¿no? Creo que su condición también en la que se encuentra como padre y afectado, la cuestión es que humanamente es imposible que no te sensibilices con temas como estos. Por desgracia pasó lo de Emilia, y digo por desgracia porque esto se venía planificando meses atrás, la firma de este pacto, y obviamente la queríamos hacer en una fecha, lo de Emilia pasó 3 días antes. Por supuesto. Entonces obviamente nos sacudió un poco y nos hizo también replantear qué estrategias y el qué impacto, porque aparentemente este proyecto iba a ser solamente para Quito. Y el presidente de la Cámara decide que la idea es ampliar el pacto y abrir también el acuerdo para que se sumen más al desarrollo y que se pueda incluir a más organizaciones, más colectivos, más instituciones. Y abrimos el abanico de invitar al Estado. Se invitó a todas las instituciones relacionadas y no con el tema empresa y con el tema de derechos humanos. Se invitó a la presidencia, me enviaron sus delegados, participó la ministra Eva, que hizo justamente una reflexión alrededor de por qué la empresa privada tiene que estar ahí dentro. Y hay 4 puntos que fueron esenciales, ¿no? Que es el punto de capacitaciones, fomentar contenido, el intercambio de buenas prácticas y el tema de la comunicación. Nosotros creemos, yo soy fiel creyente de que los medios de comunicación, los tradicionales y los alternativos, son herramientas muy eficientes para conducir un mensaje que vaya en pro de derechos humanos y que sea alineado también para la prevención. El segundo vínculo para víctimas de trata son las redes sociales, a nivel global. Lo demostraron en el caso Emilia, ¿no? Se supo, hay muchísimos casos de los que no hemos podido conocer más de 20 años, 30 años, 10 años. Exacto. Y las redes han aportado muchísimo en el caso de Emilia. Y te comento que de un trabajo que realizamos en la provincia de Esmeraldas, la mayoría de los chicos y chicas no tienen un cuidado con la información que generan, con los datos que se generan, dónde van esos datos y la cantidad de información que colgamos en las redes sociales. Y ahora replantearnos nuevamente el uso de las redes para informar y que ellos sean, porque lo que pasa es que nunca te piensas desde el otro lado. Los chicos no se piensan como generadores de información o comunicación, los chicos creen que son unos consumidores del internet nada más. Sí, eso nos han construido esa forma de mirar el mundo, Y ¿no? entonces yo decía, mira, a mí me encantan los selfies, yo soy de las mujeres que voy con el celular y, mira, la novedad en las calles, y le decía a los chicos en los talleres, pero imagínate que estás narrando una historia con tu imagen.
Mira, es súper importante lo que tú dices y de hecho sí preocupa el que en Estados Unidos se haya eliminado la neutralidad tecnológica. Eso afectaría muchísimo temas de prevención de violencia de género. Y se nos acabó el tiempo, querida Juanita. Será en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por habernos escuchado y habernos visto en este tema y por supuesto hay que seguir reflexionando y haciendo seguimiento de cómo va no solamente el caso Emilia, sino todos aquellos procedimientos para prevenir y para proteger a niñas, niños y adolescentes de los abusos sexuales y de la trata de personas. Será hasta una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar.